sea la función f de x, y igual a x cuadrado más x por y más y cuadrado dividido por x más y, determine el hessiano evaluado en el 1,1. Entonces, la pregunta inicial sería, ¿hay alguien que se recuerda cómo se define el hessiano? Por favor, contestar con un sí o con no para saber si hay señal. Yo no me acuerdo. No me acuerdo, perfecto. El hessiano era un determinante. Un determinante. ¿Ahí vino a la memoria? No, todavía no llega a la memoria. O sea, sí me acuerdo de la matriz que hizo después, pero Ya, no estoy 100% seguro. ya. Aquí iban las derivadas parciales. La segunda derivada con respecto a x. ¿Ya? Y acá iba la mixta. La segunda derivada con respecto a y, ¿no es cierto?, con respecto a x. En la segunda columna iba la segunda derivada de x en dy, ¿no es cierto?, al revés. Y aquí abajo iba la segunda derivada con respecto a y. ¿No? Ya. Ese era el hessiano. Ya. Y si es que yo quiero un hessiano evaluado en algún punto, se define exactamente igual, ¿no es cierto?, evaluado en un punto a, b, y que es equivalente a la segunda derivada de la función con respecto a x, la segunda derivada mixta con respecto a y, con respecto a x, la segunda derivada mixta con respecto a x, con respecto a y la segunda derivada con respecto a y. Pero ahora, en este instante, tiene que ser evaluada en el punto que te solicita. En el a, b, en el a, b, en el a, b, en el a, b. ¿Vino a tu memoria esta matriz? Por favor, responder si hay un sí o un no para saber si tengo señal. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Eso quiere decir que vamos a tener que calcular, yo creo que primero en forma algebraica, cada uno de los componentes. Voy a tener que calcular. Le voy a poner el número para yo acordarme. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 2, 3, 4. Sí, aquí vamos a tener que calcular por separado cada una de ellas. Entonces, vamos a ir a calcular, y aquí vamos a tener que encontrar la función que a mí me otorgan, y voy a tener que derivar con respecto a x. Ya. Yo tengo que comenzar con la primera derivada. Eso quiere decir que como es una división, uy, me salió media chueca la línea, lo voy a hacer de nuevo, ¿no es cierto? Como es una división, yo tendría algo así como bien feo, ya, x más y, ¿no es cierto?, al cuadrado. Perfecto. La derivada del numerador, o sea, me daría 2x más y por el denominador, x más y, menos el numerador sin derivar, más x por y, más y cuadrado, por el denominador derivado, por lo tanto es un 1. Por favor, confirmar si eso está correcto o si te diste cuenta cómo fue la derivada con un sí o un no, para saber si hay conexión. Sí, profe. Por ahora yo sí. Ya, perfecto. Ahora, se supone que ahora yo tengo que hacer la segunda derivada, pero esa estructura está un poco compleja, por lo tanto la voy a reducir un poco algebraicamente. O sea que la primera derivada con respecto a x nos daría, aquí nos va a dar
2x cuadrado, ¿no es cierto? Más 2xy, perfecto, más xy, más y cuadrado, menos x cuadrado, menos xy, menos y cuadrado. Y esto está dividido por x más y al cuadrado. O sea, aquí mi primera derivada con respecto a x vendría siendo x cuadrado, ya tendría yo siendo más 2xy, más nada más, claro, lo otro se anuló, dividido por x más y al cuadrado. Fijarse que en ese instante se aplicó el término semejante, x cuadrado con x cuadrado, el y cuadrado con el y cuadrado, el más xy con el menos xy, para que cuando yo tenga que derivar ahora sea un poco más cómodo. Por favor, confirmar el resultado con un sí y un no para saber si tenemos conexión. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, ya que tengo la primera derivada, esta la tengo que volver a derivar con respecto a la variable x para encontrar la segunda derivada. Es decir, segunda derivada con respecto a x. Como es una división, nos va a quedar x más y al cuadrado. Y voy a derivar con respecto a x, ¿no es cierto? O sea, me va a dar 2x más 2y por el denominador. O sea, espérate, el denominador quedó a la cuarta. No lo puse al cuadrado, a la cuarta. A la cuarta está al cuadrado. Ahí, ya. Y esto nos quedó, x más y al cuadrado. Menos x cuadrado más 2xy por la derivada del de abajo con respecto a x. Eso me va a dar 2 por x más y por 1. Ahí yo tengo la segunda derivada con respecto a x. Por favor, confirmar a través de un sí y un no si esto está correcto. Y así además aprovechamos a ver si tenemos conexión. Sí, profe. Está Ya, correcto. ok. Entonces ya tengo calculada la segunda derivada con respecto a x. Es decir, que tendría yo el primer componente de mi matriz jacobiana, que vendría siendo ese componente, el A sub 1, 1. Ese ya lo tengo. Voy a abrir una hoja en blanco. Para continuar el proceso. Se me olvidó cuánta hoja en blanco necesitaba yo acá. Aquí. Ahí va, esta hoja en blanco, porque si no, se me va a olvidar siempre. Una hojita en blanco, ya. Ya. Entonces ya estoy ahí, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, debemos calcular la derivada mixta. O sea, esta función que está ahí, esa derivada que está ahí, ahora la debo derivar con respecto a y. ¿Perfecto? Para así encontrar la posición 2,1. Entonces la voy a copiar en la hoja en blanco para poderla realizar en espacio libre. Entonces yo tendría la primera derivada con respecto a x, ¿no es cierto? Es igual a x cuadrado más 2xy partido por x más y al cuadrado. Entonces esta estructura la voy a derivar ahora
con respecto a y. Es decir, todo lo que sea distinto de y va a ser una constante. Eso quiere decir que la segunda derivada, pero ahora con respecto a y, sería igual a lo siguiente. Como es una división, va a actuar el concepto de la división. Me refiero que va a quedar el denominador a la cuarta. El numerador derivado con respecto a y me daría 2x por el denominador menos el numerador sin derivar por el denominador derivado y nos daría 2 por x más y por 1. Favor confirmar con un sí o con un no si está correcto y verificamos si tenemos señal. Favor confirmar si si el desarrollo está correcto, si tiene alguna consulta, y así aprovechamos de saber si tenemos señal. Sí, profe, está correcto. Ya. Por lo tanto, ahora, en este minuto ya hemos calculado los dos componentes de la primera columna de la matriz hessiana. Si bien alguien puede reducir un poco más eso, puede hacerlo, pero no sé si es tan necesario, puesto que después tengo que evaluar en un punto. Entonces lo más probable es que eso no sea tan necesario estarlo reduciendo, a no ser que te pidan una tercera derivada, pero eso todavía no ha llegado, solamente estamos en la segunda derivada. Ya. Eso quiere decir que ya completamos la primera columna. Y ahora vamos a ir a trabajar con la segunda columna, es decir, en la variable y. En la variable y. Voy a ir a copiar la función, no me acuerdo, la voy a copiar acá, repitar. La función se llama x, y, ¿no es cierto? Igual a, ¿cómo se llama la función? Ya. La función se llama x cuadrado más x por y más y cuadrado dividido por ¿cuánto era? Por x más y. Por x más y. Ya. Entonces ahora vamos a tener que ir a derivar con respecto a y. Recordando de cuando yo derive con respecto a y, todo lo que no sea y es una constante. Entonces yo tengo una división y me va a quedar x más y al cuadrado. Voy a derivar con respecto a y el numerador, y eso significa que me va a otorgar como resultado x más 2y por el denominador, que es x más y, menos el numerador sin derivar, x cuadrado más x por y más y cuadrado, ¿no es cierto?, por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es 1. Es 1. Listo. Eso quiere decir de que ya obtuve la primera derivada, pero como tengo que buscar la segunda derivada, lo más probable es que yo requiera reducir un poco. O sea que la función derivada con respecto a y me va a quedar x cuadrado más x por y más 2xy más 2y cuadrado menos x cuadrado menos x por y menos
y cuadrado. Dividido, todo esto está dividido por x más y al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar mucho más cómodo, o sea, no sé si más cómodo, pero más simple, la primera derivada con respecto a y. Entonces aquí yo tengo, bueno, también si hay términos semejantes los vamos a anular. Por ejemplo, el x cuadrado con el x cuadrado se anuló. Tengo el x más y con el x menos y también se anuló. Entonces en ese instante yo tendría, ¿cuánto tendría? Tendría 2 x por y, ¿no es cierto? 2xy más 2y cuadrado partido por x más y al cuadrado. Voy a borrar esa línea y la voy a hacer un poquito más cortita en la división. Uy, que me salió chueca ahora. Deja borrarla de nuevo, ahí sí. Entonces, favor confirmar, o si tiene alguna consulta, por favor ¿No realice. sería más y cuadrado? Más, perdón, de nuevo, más, no, menos. Más y cuadrado. En el nominador, sí, pues, o sea, que tiene arriba un 2 y cuadrado A ver, y a déjame la mirar. derecha al final un menos y cuadrado. Es que ese y cuadrado, claro, ahí el término semejante, tú me dices. Ese, Sí, perfecto. Estamos súper bien. Entonces aquí yo tengo la primera derivada. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ok. Entonces ahora yo voy a hacer la segunda derivada. Con respecto a y, pues, ¿no es cierto? Entonces esta estructura la vamos a derivar con respecto a y. Eso quiere decir que tenemos, bueno, es una división también, así que va a quedar súper pesado. A ver, sí que, no, realicémosla aquí nomás. A ver, me va a quedar la derivada, la segunda derivada con respecto a y, ¿no es cierto? Va a ser igual a, aquí bien grande, ¿no es cierto? Me va a quedar x más y a la cuarta. Y ahora estoy derivando con respecto a y, por lo tanto me va a dar 2x más 2y por el denominador, que es x más y al cuadrado, menos el numerador sin derivar, ¿no es cierto?, más y cuadrado por el denominador derivado, o sea, por, esto me va a dar 2 por x más y por 1. Eso quiere decir que ya en nuestra matriz hessiana tendría el primer componente, el segundo componente y tendría el tercer componente. Una vez más, si alguien quiere simplificar esto lo puede hacer, pero a lo mejor no es tan necesario porque esto lo vamos a tener que evaluar después. Entonces, al momento de evaluar, a veces es conveniente, otras veces no es conveniente. Por ejemplo, yo aquí, ¿qué haría? Trataría de factorizar el x más y al cuadrado con el x más y para que me quede abajo un cubo, por ejemplo. Pero eso va a agilizarlo un poco más, ¿no? Perfecto. Y ahora voy a calcular la mixta. Es decir, yo la primera derivada con respecto a y, que es igual a 2xy más y cuadrado partido por x más y al cuadrado, esto lo voy a derivar con respecto a x. ¿Y por qué puse una z? ¿Ah? Estaba pensando en z. Con respecto a x. Ya. Eso quiere decir que me quedó la segunda derivada de la función con respecto a x con respecto a y. Y eso quiere decir que es una división. Por lo tanto, aquí voy a obtener lo siguiente. X más y a la cuarta, ¿no es verdad? Sí.
Y ahora derivar con respecto a x. Y con respecto a x me daría 2y por el denominador, x más y al cuadrado, menos 2xy más y cuadrado, ¿no es cierto? Por la derivada del denominador, que vendría siendo 2x más y por 1. Yo ahí tendría ya, en este instante, los 4 elementos de mi matriz para poder encontrar el hessiano. ¿Ya? Pero ahora, yo necesito evaluar, debemos evaluar en el punto que me pidieron 1,1. En ese punto me pidieron. Por lo tanto, cada una de las derivadas las voy a tener que evaluar. Y voy a tener que devolverme para ir a evaluar cada una de las derivadas. Entonces aquí yo voy a poner como respuesta, ¿no es cierto? H de 1,1 y yo voy a ir a buscar los valores numéricos usando la calculadora de cada uno de sus componentes. Entonces me voy a devolver y voy a ir a buscar esta primero. La primera, favor confirmar si se está viendo en la pantalla porque seguramente con el retardo podemos tener algún grado de diferencia de llegada de la señal. Entonces, en este instante yo tendría que evaluar en el 1,1. Entonces voy a tomar la calculadora. Yo nomás aquí voy a decir ya. Que tendría 4, ¿no es cierto? Ahí tendríamos 4. Tendría por 4 también. Menos. Tendría 3, ¿no es cierto? 3 por 4. ¿Listo? Y eso lo tengo que dividir por 2 a la cuarta. Y eso me dio un cuarto. O sea que el primer término de mi hessiano es un cuarto. Un cuarto, perfecto. Ya, voy a buscar el otro valor. Me imagino que en este instante ustedes también están como evaluando el resultado. Entonces está en la otra columna, ¿no es cierto? Y que en este instante yo lo tengo que evaluar en el 1,1, porque ese es el punto que me pidieron. Entonces yo tendría 2 por 4, ¿no es cierto? Menos. Yo tendría 3 por 4. Cierro paréntesis y lo divido por 2 a la cuarta. Eso me dio menos un cuarto. O sea, en que mi posición de mi hessiano va a valer menos un cuarto. Ya. Me corresponde la otra mixta que afortunadamente la tengo en pantalla. Afortunadamente la tengo en pantalla. Y eso me va a dar en el 1,1. ¿Ya? Así que aquí voy a aprovechar al tiro la evaluación. O sea, yo tengo 2 por 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 3 por 4, ¿no es cierto? Dividido por 2 elevado a la cuarta. Y eso me dio menos un cuarto. Menos un cuarto. ¿Ya? Y me faltaría un solo valor, que vendría siendo la segunda derivada con respecto a y. Y eso tendría yo 4, ¿no es cierto? Por 2 al cuadrado, ¿cierto? Menos 3 por 4 a veces. Y eso está dividido por 2 a la cuarta. Y también me dio... Estos números fueron suerte nomás, que fueron iguales y que se parecían mucho. Un cuarto. Oh, se me corrió. Ya, un cuarto. Ahí está. Entonces, como determinante nosotros lo vamos a calcular. Es decir, que ese hessiano
me estaría dando un cuarto, ¿no es cierto? Por un cuarto. Un cuarto por un cuarto, ¿no es cierto? Menos un cuarto por un cuarto. O sea que eso me va a dar 0. Mira, un cuarto, ¿no es cierto? Un cuarto por un cuarto. Perfecto. Un cuarto. Ay, qué malo. Qué malo aquí. Un cuarto por un cuarto. Ahí sí. Bórrate, 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 bórrate. Aquí está. Un cuarto por un cuarto. Eso. O sea, me dio 0. Perfecto. Listo. Entonces así se calcula el hessiano para una función con sus derivadas parciales correspondientes. Observaciones, comentarios al respecto. Responda con un sí o con un no para saber si hay señal. Sí, profesor. Ok, tenemos señal entonces. Eso es muy importante, ¿cierto? Ya. Ok. Entonces, ya que en este instante la persona tiene la definición ya de lo que es el hessiano, vamos a conocer lo que son los máximos y los mínimos para funciones en dos variables. Los máximos y mínimos, como a lo mejor tú recuerdas en una variable, habían dos naturalezas, un máximo absoluto y un máximo relativo. Los máximos absolutos son aquellos que es el más grande de todos los valores de la función. En cambio, relativo significa que si yo me muevo un poquito puede ser un máximo, pero hay uno al ladito. Ahora, como término, máximo, sí en matemática hay una diferencia, pero nosotros vamos a estimar como máximo. Entonces vamos a tener aquí elementos, por ejemplo, aquí hay un máximo relativo, ahí hay un máximo absoluto, aquí hay un mínimo absoluto, ahí hay un mínimo relativo, ¿ya? Que se pueden presentar en distintas formas. Ahora, viene la necesidad de su determinación, de su cálculo. ¿Y dónde? Yo encontré en internet esta imagen que está ahí. Y bueno, ustedes son de segundo y tercero, ¿no es cierto? Sí, son entre segundo y tercero. Ustedes conocen la sede, ¿no es cierto? Yo la conocí para la matrícula y no fui. Ya, la conociste, ya. Bueno, ahí en el semáforo, en la calle Los Lunes, ¿cierto? ¿Tú fuiste caminando? Está una cosa de los chinos ahí, que era un supermercado, Eh, ¿sí? Parece que sí, sí, algo me Ya. recuerda. Por ahí, en ese cruce, había este evento y yo saqué la fotografía. No sé si se alcanza a ver allá, pero este es el bandejón central de ahí de ese momento. Y ese momento es un máximo. Tiene un máximo la calle. O sea, tiene un máximo relativo. Aunque podríamos decir que un máximo absoluto, ¿no? Para que se den cuenta que a lo mejor el estudiar esto lo podemos llevar a situaciones de la vida cotidiana, digamos, ¿ya? ¿Ya? Y yo iba pasando por ahí y me acuerdo de haber sacado la fotografía. Obviamente con el tiempo vino la MUNI y emparejó, pero ahí quedó en nuestro amigo evento. Un máximo en la calle. Nunca yo había visto un máximo en la calle, por eso le saqué la fotografía. Seguramente cuando tú pasaste, ya no estaba ese símbolo ahí. Ya. Entonces, dicho esto, vamos a tener ciertos criterios, ciertas cosas, ciertos elementos para nosotros poder determinar los máximos y los mínimos
al igual que en una variable, no sé si se recuerda. Lo primero que se determinaba era el punto crítico. Y los puntos críticos eran en una variable, los momentos en donde la recta tangente, ¿no es cierto? Recta tangente era horizontal, ¿ya? Cuando era horizontal la recta tangente se decía que la pendiente de la función se hacía cero en algún instante. Y a eso se le llamaba punto crítico. Habían dos naturalezas. Punto crítico en donde se indefine la función y punto crítico donde la primera derivada es cero. Si alguien se acuerda de eso, favor confirmar con un sí o con un no. Sí, ¿Sí? ¿Se más o acuerdan? menos sí. Sí, más o menos. Tampoco estamos diciendo que se acuerda al 100%, ¿no? Más o menos. O sea, yo lo ocupaba para cuando integrábamos un método de fracciones parciales. Punto crítico. Ya, pero el concepto de punto crítico proviene de la recta tangente, no viene de una fracción parcial. Ya, Po. Claro. El punto ya. crítico son dos naturalezas. En las funciones, cuando la función se indefine. O sea, yo tengo una función de esta naturaleza y que en ese instante hay una asíntota. Ese es un punto crítico. Y el otro punto crítico, aquí yo tendría ahí una asíntota, en donde yo, no me resultó esa gráfica, espera. Esa gráfica no estuvo muy acorde. Ya. Viene del punto crítico y la función hace ese toque, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en ese instante, yo a la función le puedo colocar rectas tangentes horizontales. De ahí viene el concepto de crítico, que tú lo utilizas en fracciones parciales porque se indefine, está usando este concepto, que se indefine, hay un punto crítico. ¿Y por qué? Porque, comillas, la pendiente de esta recta vertical es infinita. Así que por ahí viene el concepto. Pero, o ¿Ya? sea, no se tocan entre sí. Claro. Entonces, esas son las dos naturalezas de punto crítico que tenemos. Que se indefinan o que la recta tangente sea horizontal. Bueno, pero eso es en una dimensión. Por ejemplo, ahora vamos a tener un plano, porque estamos en 3D, ¿no es cierto? Por lo tanto, un punto crítico es cuando se producen que la primera derivada con respecto a x sea 0 y la primera derivada con respecto a y sea 0. O sea, voy a tener que derivar con respecto a x. Voy a tener que calcular la ecuación y voy a poder identificar. Pero también debería suceder o encontrar cualquier otro punto en donde la primera derivada también se haga 0. Esas son las dos situaciones. O bien no existan. Que este momento sería en donde se indefine. Ahora, lo que estoy diciendo yo en este instante, que se puede presentar por ejemplo, en un paraboloide que tú has graficado varias veces ya, ¿no es cierto? Así. Y en ese instante trazamos lo que es un plano tangente. Plano tangente, ahí más o menos. Y solamente en un puntito se toca. Ese. Esa vendría la situación de punto crítico. O que suceda esta situación, que tengas un embudo. Recuerda que estamos en 3D, ¿eh? Un embudo. Por lo tanto, en ese embudo, ahí están las curvas de nivel, ¿no es cierto? Ya, ahí. Ahí más o menos. En ese instante hay un plano, entre comillas, que se indefine.
Así que, por lo tanto, esos son los puntos críticos que tenemos. Ya. Después de establecer ese concepto de punto crítico, nosotros vamos a tener unos criterios para establecer máximos o mínimos. Entonces, primero, debo tener un punto crítico. Si eso lo vas a calcular con la estructura anterior. Y vamos a tener que ir a buscar el hessiano. El hessiano evaluado en el punto crítico. Pueden haber varios puntos críticos, ¿eh? Como se ve en la imagen. Aquí yo tengo un punto crítico aquí, ahí tengo un punto crítico aquí, ahí tengo un punto crítico ahí. Pueden haber varios. Pueden haber varios eventos en la calle. Por ejemplo, este podría ser un evento, un hoyito, digamos, no un forúnculo como aparecía en la fotografía que saqué. Se dice que un punto mínimo debe cumplir con las siguientes características. Que el hessiano que yo calcule debe ser mayor que 0, evaluado en el punto. Que la segunda derivada con respecto a x, evaluada en el punto crítico, debe ser mayor que 0. Si sucede eso, se dice que la función tiene un mínimo. No le quiero poner mínimo relativo ni absoluto para no producir tanto conflicto, tiene un mínimo. Entonces, cuando a ti te den una función, vamos a tener que verificar y calcular estos elementos. El jacobiano, puntos críticos y su evaluación. Si llega a suceder que es mayor que 0, entonces se tiene un mínimo. Favor confirmar si lo que he declarado se escuchó correctamente. ¿Sí se escuchó bien, profe? Ya. Sigamos entonces. Ahora, un máximo. ¿Cuándo se va a decir que es un máximo? Un máximo se dice cuando el hessiano asociado, evaluado en el punto, es mayor que 0 y, y la segunda derivada con respecto a x es menor que 0. Y en ese instante la función va a tener un máximo. ¿En qué lugar? ¿Hasta dónde va a llegar? En la función evaluada en el punto. O sea, en este instante estaría hablando yo de este elemento que está ahí. Obviamente, del dominio correspondiente y que al evaluar obtiene su valor máximo. También le coloqué solamente la palabra máximo sin confusión para decir si es relativo o absoluto. Nosotros solamente vamos a calcular un máximo o un mínimo. ¿Ya? Favor confirmar si lo que acabo de declarar se escuchó perfectamente, puesto que esta parte es relevante. ¿Se escuchó bien, profe? Ya. Entonces, este es un criterio, son criterios que tú tienes que realizar para confirmar si sucede tal o cual cosa. El famoso punto silla, el que conocimos nosotros cuando hicimos la gráfica, ¿te acuerdas que nosotros hicimos un dibujo más o menos potente, que era así, que era con curvas de nivel y que en 3D se veía de esa manera? ¿Sí? Allá está. Así más o menos. Ahí. 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 Ay, no, esa me salió fea. Esa me salió fea. Y que seguramente tú ya has hecho como 5 de estas, ¿no es cierto? Ahí más o menos, ahí. Y voy a generar acá, aquí, aquí. Así. Ya. El punto silla se caracteriza por no ser ni un máximo ni un mínimo. Que si alguien lo quiere relacionar con 2 dimensiones, perdón. Uno lo relaciona con el punto de concavidad, con el cambio de concavidad.
Y ese punto silla se produce aquí. Ahí está el punto silla. ¿Ya? Porque si tú avanzas hacia la atrás, va a subir, acá va a subir, pero si avanzas hacia la izquierda o hacia la derecha, va a bajar. Va a bajar porque justo está en ese instante. Justo está en ese minuto de toma de decisión, para qué lado va, digamos. Si yo me corro un poquito, a lo mejor va a bajar, si subir, va a depender. Va a estar ahí. Ya, ese señor, ese es el punto silla. ¿Y cómo lo voy a descubrir? Lo voy a descubrir con el hessiano menor que 0. Si en el hessiano me da menor que 0, yo automáticamente sé que ahí hay un punto silla. ¿Y dónde se produce el punto silla? En la función evaluada en el punto. En la función evaluada en el punto. Y por último, si es que el hessiano a ti te da absolutamente 0, ¿ya? Yo no tengo información sobre el punto en cuestión. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos hace un ratito atrás, en el 1.1 el hessiano nos dio 0. No hay información. Podríamos entenderlo como que ahí no se sabe qué está pasando. No tengo idea. ¿Ya? Ahora, si es que la superficie tiene algún elemento como un máximo, lo va a declarar. La función lo va a declarar. Aunque tú tengas un plano, una superficie así como la calle que te mostré, ¿no es cierto? Un manto, si en algún instante presenta alguna diferencia, ¿no es cierto? Ahí. Sí, ahí más o menos, ahí. Si se ve alguna diferencia, entonces en ese instante automáticamente se va a acusar, la propiedad lo va a acusar. Ya, entonces nuevamente voy a consultar si esto se escuchó correctamente porque es un criterio que debe estar bien declarado. Aparte bien declarado, tiene que estar bien escuchado y que se haya escuchado en la grabación. Por favor, confirmar con un sí o con un no para saber si es que esto funcionó o lo tengo que repetir. Sí, profe, se escuchó bien. ¿Se escuchó? Ya, perfecto. Entonces ahí estamos bien. Y bueno, aquí hay un pequeño resumen para que esté más ordenado el asunto, porque es como un poco de información. Y las cosas que tú tendrías que calcular para establecer si en algún punto que tú encuentres de la función tiene ciertas características. Primero, me imagino yo que tú vas a calcular el hessiano, ¿ya? Y vas a evaluar el hessiano. Si te da mayor que 0, menor que 0 o 0, siempre debe darte un número, puesto que es una matriz. Y como matriz, entonces uno dice, ya, perfecto, es una matriz. ¿Ya? Si te da menor que 0, tienes esas 3 opciones. No hay más porque es un número real. Si te da mayor que 0, entonces vas a tener que ir a mirar la segunda derivada con respecto a x. La segunda derivada con respecto a x. Si te da mayor que 0, es un mínimo, y si te da menor que 0, es un máximo. Viene cambiado, igual como venía en una variable. Bueno, es al revés del asunto, pero según lo que uno va estudiando, primero estudia en una variable. Y bueno, y su valor mínimo es la función evaluada en el punto. Su valor máximo es la función evaluada en el punto. Así que ahí vaya a poder establecer qué tan alto llegó o qué tan bajo se fue. Si es que el hessiano es menor que 0, no hay mucho que hacer, es un punto silla. También yo puedo saber dónde está el punto silla evaluando en la función en FDA, también lo puedo saber. ¿En qué lugar está el punto silla?
Y bueno, si tenemos la virtud de que me dé 0, no hay información. Así que el proceso es bastante, no es corto, porque tienes que hacer hartas cositas. Ya te diste cuenta con el hessiano que tienes que hacer varias cositas al respecto de las derivadas. Por lo tanto, a ver qué hora es. Son 10 para las 12. Ok, se alcanzamos. Vamos a ver si que alcanzamos a hacer algo en un ratito. Por ejemplo, ahí yo tengo una función. Sea la función z igual a 3/4 i al cuadrado más 1 partido por 24 por i al cubo menos 1 partido por 32 i a la cuarta menos x cuadrado. Determinar máximo o mínimo sí que existe. Entonces tenemos que hacer todo el proceso. Me refiero, buscar el hessiano, perdón, buscar los puntos críticos, buscar el hessiano, la evaluación del hessiano y estudiar las condiciones. Por lo tanto, yo lo primero que voy a hacer, número 1, ¿no es cierto? Voy a buscar los puntos críticos. Puntos críticos. ¿Y qué significa esto? Que voy a tener que derivar la función con respecto a x. Y si yo derivo con respecto a x esa función, me da menos 2x. Y voy a tener que derivar la función con respecto a y. Y si yo derivo con respecto a y, esto me daría 3 medios y más un 3 por 8, 22, un octavo y cuadrado menos un octavo también, 32 dividido por 4, dividido por 4, un octavo también, un octavo de i cubo. Ahí está. Entonces, la primera ecuación que voy a tener que resolver va a ser menos 2x igual 0. O sea que x vale 0. Ahí yo tengo mi primera coordenada. Y voy a tener que resolver esta ecuación. 3 medios i más un octavo i cuadrado menos un octavo por i cubo igual 0. Ese es un polinomio de tercer grado, por lo tanto, tú tienes montones de técnicas para resolver. Así que no deberíamos tener muchos problemas para esa situación. Ahora, por una cuestión de comodidad aquí, por ejemplo, yo que lo que haría, multiplicaría por 8 para sacarme la fracción. O sea, me quedaría menos i cubo más i cuadrado más 4. 4, 12. Igual 0. Entonces, ahí tú puedes factorizar, puedes buscar raíces, todo lo que tú determinas para poder encontrar las soluciones de un polinomio. Que en este caso, obviamente, una de las soluciones es 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Una solución es 0 y puede valer 0 y puede valer 4 y puede valer 3. No, menos 3. Menos 3. ¿Tengo eso? 4, sí, ya. Por lo tanto, yo en este instante, mouse, ven acá, aquí, que acá hay algo que me está molestando en mi pantalla. Ya. Quiere decir entonces que yo tengo los siguientes puntos críticos. Un punto crítico va a ser el 0,0.
un segundo punto crítico va a ser el 0,4. Y un tercer punto crítico va a ser 0,-3. Todos estos puntos son puntos críticos. Y a cada uno de ellos va a haber que consultar. Punto crítico. Punto crítico. Por lo tanto, voy a tener que calcular la matriz hessiana y a cada uno obtener que preguntar. Yo tengo 3 eventos en este instante, que no tengo idea qué son. No sé si son máximos o mínimos, puntos silla o no son nada, no lo sé. Son puntos críticos. Pero para poderlo establecer, debemos ir a buscar la matriz hessiana. Cuando yo tenga la matriz hessiana, voy a evaluar en cada punto y ahí voy a establecer cuál va a ser el camino a seguir, puesto que el hessiano me va a poder dar positivo, negativo o 0. Nos vemos entonces. Ya, nos vemos. Chao, Ya. chao. Chau.